Bien, el propósito de este video es terminar el análisis de esta función trigonométrica compuesta que ya les pasé por escrito y que aparentemente casi nadie terminó. La mayor parte del trabajo estaba hecha, solamente faltaba encontrar las raíces. Sin embargo, me resulta más complicado escribir los resultados que empezar el análisis de cero. Así que voy a empezar el análisis de cero, a pesar de que ya se los pasé por escrito. Entonces, lo que se buscaba era analizar completamente esta función, o sea, dominio, imagen, el período, encontrar dónde se ubican los máximos y dónde se ubican los mínimos, y por último, dónde se ubican las raíces y hacer un gráfico aproximado. Empezamos por el dominio. El dominio de esta función está relacionado con cuál es el dominio de la función coseno. El dominio de la función coseno son todos los números reales, es decir que lo que está en el argumento del coseno puede valer cualquier número real. Y acá tengo un coseno que en lugar de tener x tiene 2x más pi, o sea que esta expresión 2x más pi puede valer cualquier número real. Si 2x más pi puede valer cualquier número real, eso significa que x puede valer cualquier número real. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. Ok. Lo segundo sería tratar de ubicar la imagen. Y acá esto también lo habíamos pasado por escrito. El coseno de algo toma valores entre menos 1 y 1. Acá yo tengo el coseno de todo esto, pero sin importar lo que valga esto, que puede ser cualquier número real, el resultado de aplicarle coseno a esa expresión, esta parte va a ir entre menos 1 y 1. Si yo a cualquier número que está entre menos 1 y 1 lo multiplico por menos 2, el resultado de esa operación va a estar entre menos 2 y 2. Esta parte lo voy a escribir con otro color para que no se vea. Si el resultado de esta operación toma valores entre menos 1 y 1, cuando yo lo multiplico entre menos 2, cuando yo lo multiplico por menos 2, todo esto toma valores entre menos 2 y 2. O sea que todo esto toma valores entre menos 2 y 2. Y si a eso le sumo 1, me van a quedar valores que van entre menos 2 más 1, o sea, entre menos 1, y 2 más 1, o sea, 3. Ok, o sea que ya tenemos el dominio y la imagen. Y ahora vamos a ir a por el período, que es un poco más sencillo, porque ya sabemos que el período es período de las funciones trigonométricas compuestas es 2pi dividido el número que multiplica la x. En este caso el número que multiplica la x es 2, por lo tanto el período es 2pi sobre 2, o sea pi. Esto es casi siempre lo que solemos hacer para empezar el análisis de este tipo de funciones: dominio, imagen y período. Después de esto, como ya sabemos que la imagen, es decir, los valores que toman el eje vertical, van entre menos 1 y 3, eso significa que el valor mínimo que toma la función es menos 1 y el máximo es 3. Ok. Voy a tratar de encontrar dónde es que se ubican los máximos. Dijimos que los máximos valen 3. Por ser una función periódica, va a alcanzar el valor 3 infinitas veces. Ahora, ¿dónde se ubican esos máximos? ¿No? Esta función va a ser una cosa aproximadamente
entre menos 1 y 3, o sea, esto es menos 1, 1, 2, 3. Todavía no sabemos bien dónde va a estar cada cosa, pero aproximadamente el gráfico de eso va a ser algo así. Tiene que estar entre menos 1 y 3. Entonces, ¿cuándo alcanza estos valores máximos? ¿En qué valores de x? Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. Borro. Entonces, los máximos valen 3 y se ubican en. Para saber en qué valor de x se ubican, si yo quiero averiguarlos dónde se ubican los máximos, tengo que igualar la función al valor máximo. La función 1 menos 2 por el coseno de 2x más pi la igualo a ese valor máximo. ¿Ok? No rompamos nada. Entonces, este 1 pasa por allá restando, me queda menos 2 por el coseno de 2x más pi es igual a 2. Entonces, este 2 pasa dividiendo, 2 dividido menos 2 es menos 1, o sea que el coseno de 2x más pi tiene que ser igual a menos 1. Cuando llegamos hasta acá, es decir, cuando llegamos a el coseno de una expresión igualado a un número, ya no tenemos que hacer ningún despeje en el sentido usual, como eran estos despejes de acá, el 1 sumando pasa restando, como se suele decir, o el menos 2 pasa dividiendo, sino que tenemos que pensar en el comportamiento de la función coseno. Y cuando el coseno de algo vale menos 1. El coseno de x vale menos 1, como podemos ver acá, en pi. Y eso se vuelve a repetir cada 2pi. O sea que el coseno de x vale menos 1 en pi más 2pi por k. El coseno de x vale menos 1 en pi más 2pi por k. Ok, pero yo ahora no tengo el coseno de x, o sea, lo que hay que igualar a pi más 2pi por k no es x, sino que es 2x más pi. O sea que 2x más pi es lo que tiene que ser igual a pi más 2pi por k. De acá en más sí sigue un despeje en el sentido tradicional de la palabra. Me gustaría saber dónde están los marcadores acá. Esto se simplifica con esto y me queda que 2x es igual a 2pi por k. Lo escribo porque me da más fiaca borrarlo que escribir. Y acá obviamente se puede simplificar el 2, que lo podría haber simplificado antes. O sea que la posición en donde se encuentran los máximos es pi por k. ¿Eso qué significa? Que para los infinitos valores de k, que son números enteros, esta expresión me da en dónde se ubican los máximos. Por ejemplo, en 0, en pi, en 2pi, en menos 2pi, etc. Esto es un dato que me voy a guardar. Y esto lo voy a borrar. Por supuesto, como esto no es una clase normal, lo voy a borrar inmediatamente porque si ustedes quieren tomar nota, no tienen más que pausar la reproducción y nada más. O sea que este dato yo me lo guardo. Y si ustedes quieren tomar nota o lo que sea, lo que hacen es pausar la reproducción. Yo borro todo esto. Todo no. Me voy a quedar con una partecita, así no tengo que escribir otra vez. Ahora voy a buscar a dónde se ubican los mínimos. Entonces, los mínimos vimos que la imagen de la función va entre menos 1 y 3, o sea que el valor mínimo que toma la función es menos 1.
los mínimos valen menos 1 y se ubican en algunos valores de x. Entonces yo quiero saber cuándo la función toma el valor mínimo s que vale menos 1. O sea, ¿para qué valores de x esta función vale menos 1? Bueno, la primera parte es idéntica a la anterior. 1 pasa restando, entonces me queda que menos 2 por el coseno de 2x más pi es igual a 1. Pasa restando, me queda menos 2. Este menos 2 pasa dividiendo, entonces menos 2 dividido menos 2 es 1. Y acá, otra vez, llegamos a una condición en la que tenemos una función trigonométrica igualada a algo. El coseno de algo igualado a 1. Y nuevamente lo que tenemos que hacer es pensar en cómo se comporta el coseno para poder determinar cuál es la condición que tiene que cumplir esta expresión que está en el argumento del coseno. El coseno vale 1, como vemos acá, cuando x vale 0, cuando x vale 2pi, cuando x vale 4pi, por la periodicidad que es 2pi. O sea que el coseno vale 1 en 2pi por k. El coseno de x vale 1 cuando x vale 2pi por k. 2pi por k. Pero lo que yo tengo en el argumento de mi función ahora no es x, sino que es 2x más pi. 2x más pi. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, de acá en adelante hay que hacer uno de los despejes. Un despeje en el sentido usual de la palabra. Es decir, este pi pasa para el otro lado restando. Menos pi más 2pi por k. Y este 2 pasa dividiendo todo. O sea que los valores de x, en donde la función toma su valor mínimo, o sea, los valores de x, en donde esta función vale menos 1, son en menos pi sobre 2 más pi por k. Y acá están ubicados los mínimos. Mientras lo van pensando, yo voy a escribir este dato y me lo voy a guardar acá. La ubicación de los mínimos está en menos pi sobre 2 más pi por k. Perfecto. Si no me equivoco, hasta acá era donde llegaba la resolución en el escrito que les pasé hoy. Lo que faltaba calcular eran las raíces. Y las raíces, iba a preguntar si ya habían si ya habían copiado, pero pueden pausar cuando quieran, así que obvio que no necesitaban copiar nada, o por lo menos no necesitaban tiempo extra. Entonces lo que hicimos hasta ahora es, dijimos, como sabemos que el máximo de esta función es 3 y el mínimo menos 1, cuando yo quería saber cuándo la función llegaba a un máximo, igualaba la función a 3, y si quería saber cuándo la función llegaba a un mínimo, igualaba la función a menos 1. Si quiero calcular las raíces, o sea, aquellos valores de x donde la función vale 0, lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. O sea, 1 menos 2 por el coseno de 2x más pi es igual a 0. Entonces, esto lo voy a pasar restando para allá. Y me queda que 1 es igual a 2 por el coseno de 2x más pi. ¿No? Todo este bloquecito pasa por el otro lado. Y este 2 pasa dividiendo, o sea que me queda un medio igual al coseno de 2x más pi. Esta condición tan inocente nos va a traer problemas.
Es decir, los valores en donde nuestra función, que es esta de acá, vale 0, los valores de x para los cuales esta función vale 0, son aquellos valores de x para los cuales el coseno de 2x más pi es igual a 1/2. Ok. La pregunta es, el coseno de algo, ¿cuándo vale 1/2? Y veamos el gráfico de la función coseno. 1/2 está por acá. Entonces vemos que la función coseno vale 1/2 en infinitas ocasiones. En infinitas ocasiones. Ahora bien, esas infinitas ocasiones no son al azar, son específicamente en algún lugar. Para darnos cuenta de eso, y otra cosa importante es que en un periodo, el coseno vale 1/2 en 2 oportunidades. O sea que en un periodo de análisis de la función coseno, se cumplen 2 veces la condición que me están pidiendo. Una en este valor de x por acá, que todavía no sé cuál es, y otra en este valor de x por acá, que todavía no sé cuál es. Entonces, voy a tener que plantear 2 condiciones. Afortunadamente, en la tabla de valores que tenemos, que siempre la vamos a poder usar, directamente aparece el valor 1/2, cosa que no siempre pasa, como vimos en anteriores ejemplos. Yo sé que la función coseno vale 1/2 cuando x vale pi sobre 3. O sea que este valor de acá es pi sobre 3. Y otra cosa que sabemos es que la función coseno es fuertemente simétrica. Es decir, esta mitad de acá es igual a esta mitad de acá. Hay una simetría respecto de ese eje. Entonces, si yo me movilicé pi sobre 3 hacia la derecha para bajar desde 1 hasta 1/2, esto no lo escribí, pero recordemos que este valor es 1/2, 0,5. ¿Cuánto tendría que haber retrocedido desde 2pi para llegar hasta 1/2? Y bueno, claramente este valor de acá es 2pi menos pi sobre 3. No sé por qué lo puse en rojo, lo voy a poner en verde. Esto es 2pi menos pi sobre 3. 2pi son 6 tercios, ¿no? 6 tercios. 6 tercios menos 1 tercio es 5 tercios de pi. O sea que en un periodo, y elegimos como siempre lo más fácil, entre 0 y 2pi, la función coseno vale 1/2 en 2 valores de x. En pi sobre 3 y en 5 tercios de pi. O sea que esta condición se cumple cuando x vale pi sobre 3 y cuando x vale 5 tercios de pi. Pero hay que recordar que la función seno y coseno va desde menos infinito hasta más infinito, y este periodo de 2pi se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. O sea que la función coseno vuelve a tomar el valor 1/2 a una distancia 2pi respecto de acá. Y 2pi y 2pi, tanto para la izquierda como para la derecha. Y esa periodicidad la escribimos como pi sobre 3 más 2pi por k. Y lo mismo para el otro valor, 5 tercios de pi más 2pi por k. Y lo último que tenemos que recordar, igual que cuando hicimos para el máximo y para el mínimo, era que ahora no estamos hablando de la función coseno de x, sino que lo que tenemos en el argumento, en lugar de x, es 2x más pi. 2x más pi. 2x más pi. Entonces, estos son los valores de x que yo quiero averiguar. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es este pi, pasarlo restando para allá y hacer las cuentas, que de acá en adelante sí es
un despeje en el sentido usual que utilizamos. Lo complicado siempre es pasar de acá a acá, porque de acá a esta condición hay que usar lo que uno sabe o debería saber, o alguna vez sabrá, o nunca sabrá, de la función coseno y seno, en este caso el coseno. Entonces, este x pasa para allá restando, entonces me queda, este pi, perdón, pasa para allá restando, me queda 2x igual pi sobre 3 menos pi, o sea, 1/3 de pi debe restar 3/3. Entonces me queda menos 2/3 de pi, más 2 pi por k. Y de este lado, ¿no?, tengo 1/3 de pi y le resto 3/3. 1/3 menos 3/3 es menos 2/3. Y de acá me queda 5/3 menos pi. 5/3 de pi menos pi. O sea, 5/3 menos 3/3, 2/3 de pi más 2 pi por k. Recordamos que yo quiero saber los valores de x para los cuales se cumple esta condición. O sea que este 2 va a pasar dividiendo. Y cuando este 2 pase dividiendo, divide acá y divide acá. Lo mismo en este sentido. Entonces, las raíces, este 2 pase dividiendo, me queda menos pi sobre 3 más pi por k y pi sobre 3 más pi por k. Este 2 pasa dividiendo acá, y ya está. Esas son las raíces que se pedían. Si quieren pensarlo un poco más, lo pausan y lo leen de acá. Yo lo que voy a hacer es borrar y quedarme con ese dato. Mientras borro, les recuerdo que este problema se termina cuando se hace un gráfico aproximado de esta función. Las raíces son menos pi sobre 3 más pi por k y pi sobre 3 más pi por k. Algo que no dije es que tanto cuando encontré los máximos como cuando encontré los mínimos, en ningún momento usé para nada el hecho de que el periodo de la función era pi. Sin embargo, naturalmente surge que el periodo de repetición de los máximos y de los mínimos es pi. Bueno, vamos a hacer el gráfico de esta función, porque ya me está dando sueño. Sabemos que la imagen está entre menos 1 y 3, o sea que en el eje Y me basta con graficar hasta 3 y en el eje del negativo de los Y me basta con graficar hasta menos 1. Voy a usar una escala que me quede cómoda, por eso pongo 1, 2, 3, menos 1, 0. Yo sé que el periodo de la función es pi, entonces no voy a poner desde acá hasta acá pi, sino algo que sea cómodo para trabajar. Digamos que desde acá hasta acá voy a considerar que es pi. ¿Está bien? Si quieren, más o menos por acá va a estar menos pi, qué sé yo. Veo que son más o menos importantes donde está menos pi sobre 2. O sea, esto debe ser menos pi sobre 2. Y esto debe ser pi sobre 2. Lo estoy dibujando muy a escala, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Obviamente esto ustedes lo van a hacer en una hoja, les va a quedar mucho mejor, y si es cuadriculada mucho mejor aún. Entonces, si esto es pi, qué sé yo, 1/3 de pi debe estar por acá y 2/3 por acá. Esto debe ser pi sobre 3, por lo tanto esto debe ser menos pi sobre 3, 1/3, 2/3, 3/3. Son más o menos los valores que necesito para graficar. Entonces digo, bueno, vamos a... los máximos valen 3 y se ubican en un múltiplo entero de pi. O sea, cuando k vale 0,
tengo un máximo. Cuando k vale 1, k por 1 es pi, tengo otro máximo. Acá. Cuando k vale menos 1, vale, este no vale la pena, pero bueno, ya que estamos, lo escribo también. Los mínimos. Cuando k vale 0, me quedan menos, los mínimos valen menos 1 y se ubican en, cuando k vale 0, tengo menos pi sobre 2. O sea que este es un mínimo. Cuando k vale 1, menos pi sobre 2, más pi sobre 2. O sea que acá hay otro mínimo. Bueno, obviamente son infinitos, pero siempre con graficar un periodo es suficiente. Acá voy a graficar 2 periodos de la función, porque voy a graficar desde menos pi hasta pi. Bastaba con graficar acá. Pero bueno, no importa. Y ahora las raíces. Cuando k vale 0, tengo en menos pi sobre 3 una raíz. Y en pi sobre 3 otra raíz. Si pongo k igual a 1, me queda pi menos pi sobre 3, 2 tercios de pi. O sea que esta también es raíz. Impresionante. Y acá tendría 3 tercios más 1 tercio, 4 tercios, pero ya me voy muy lejos, ese lo dejo. Cuando k vale menos 1, tengo menos 1, acá me queda pi sobre 3 menos pi. O sea, pi sobre 3 menos 3 tercios. O sea, 1 tercio menos 3 tercios, eso es menos 2 tercios. El menos 2 tercios debe estar por acá más o menos. Lo voy a escribir para que quede claro. Menos 2 tercios de pi. ¿Sí? Por supuesto que hay, y son infinitas las raíces, son infinitos los máximos, infinitos los mínimos, pero esta función es más o menos así. Podría haber calculado cuando x vale 0, ¿no? Digámoslo, cuando x vale 0, tengo coseno de pi. Coseno de pi vale menos 1. Menos 1 por menos 2. Coseno de pi... ya estaba. No me di cuenta. Ya está calculado. Coincide con un máximo. A veces cuando en el eje no cae ni en un máximo ni en un mínimo, se suele calcular para saber dónde corta. Entonces esta es la función que estaba buscando. Este es el gráfico de la función. Ok, eso es todo, amigos.